Bueno, una vez más con la bendición siempre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a empezar este tiempo, esta entrega. Bueno, miren hermanos, justamente hablando justamente del ecumenismo, de estos temas que el Señor nos ha mandado a hacer, nosotros tenemos que ser obedientes, tenemos que ser obedientes a Él. Bueno, enemigos, la iglesia tiene tres enemigos esencialmente en este tiempo, que es la bestia, el falso profeta y la ramera. Son tres enemigos que tiene, sobre todo. El falso profeta, la bestia y la ramera. Usted me dirá, pastor, pero estos tres personajes, ya sean simbólicos o sean personas, se van a manifestar en la gran tribulación. Por supuesto que va a ser así. Cuando ya no esté la iglesia. Por supuesto que va a ser así. Pero también tenemos que entender que cuando hablamos de bestia, es también es la violencia intimidatoria que ha enfrentado la iglesia a lo largo de su historia, empezando desde el Pentecostés hasta nuestros días, porque ahí nace la iglesia, ¿no? En Pentecostés. La violencia intimidatoria. El falso profeta, la herejía engañosa, ¿no? Que también la ha enfrentado a la iglesia. Y la ramera, la riqueza seductora, ¿no? Que igual a lo largo de la historia de la iglesia también se ha enfrentado. Si viene la gran tribulación va a ser mucho más fuerte. Y como dice la palabra del Señor, la iglesia ya no estará ahí. La iglesia no pasará la gran tribulación. Como dice Apocalipsis 3:10, no pasará la gran tribulación. Y bueno, ya no estará la iglesia, sí, pero ese poder, la bestia, el falso profeta y la ramera, aumentará su poder por un determinado tiempo. Y perseguirá a los santos, ¿no? Perseguirá a los santos. Pero este poder pernicioso, este poder de la bestia, hablando, este poder de la bestia, el falso profeta y la ramera, ya están en este tiempo, ya están, ya han estado siempre, no en el nivel de la gran tribulación, por supuesto, no están en el nivel de la gran tribulación, pero sí ya están y están activos. La bestia, la violencia intimidatoria, el falso profeta, la herejía engañosa, y la ramera, la riqueza seductora. Bueno, queridos hermanos, vamos a empezar. La bestia, la bestia. Vámonos a Apocalipsis, vamos a analizar esta violencia intimidatoria. Apocalipsis 13:1. Apocalipsis 13:1, que habla del anticristo y dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bestia. Bestia. Bestia viene del griego serión. Otros lo traducen como ferión. Otros serión. Otros ferión. ¿Qué es esta bestia? La bestia es un sistema anticristiano. No, es un sistema anticristiano. La bestia es un sistema anticristiano, es un sistema político, ideológico y religioso anticristiano que ha existido y que ahora, que siempre ha existido en la historia de la iglesia, pero ahora se está manifestando mucho más fuerte. Y este poder intimidatorio, dice, es el que persigue a la iglesia.
En otras palabras, es la forma de ejercer gobierno de Satanás por medio de una, si quiere llamárselo, una dictadura espiritual, en donde Satanás se levanta, se levantó y se va a levantar con mucha más fuerza en la gran tribulación. Perseguirá a los santos, perseguirá a la iglesia. La iglesia siempre ha sido perseguida por esta forma de poder espiritual. Siempre ha sido perseguida. Y esto es importante porque bestia, cuando analizamos la palabra bestia, serión, que también es una serpiente, es verdad, pero es también un sistema anticristiano. Actualmente vivimos nosotros un sistema anticristiano donde se habla de los derechos de todos, menos del cristiano. El cristiano se ha vuelto un ciudadano hasta de tercer orden, a pesar que la ley nos dice, la ley nos habla de una igualdad de derechos y deberes como ciudadanos. En la praxis no es así. Hay ciudadanos de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Y creo que los cristianos estamos en el último escalón. Es así que hay efectivamente una doctrina jurídica que nos habla de la igualdad de derechos y deberes. Es verdad. Hay una doctrina jurídica, hay una filosofía del derecho, si quiere llamárselo así, ¿no? Analizando esto desde el punto de vista jurídico. Todos somos iguales ante la ley, pero la praxis la realidad es otra, que el cristiano no tiene derechos. El cristiano es perseguido por un sistema anticristiano. El cristiano, y sobre todo la iglesia, el remanente debe ser, es perseguido de alguna otra forma. Acuérdense que Pablo fue perseguido por Nerón. El imperio romano había perseguido a los cristianos haciéndolos quemar como antorchas. Nerón en este caso hizo eso. O también los hicieron comer con leones, con toda su familia. Entonces, esto es muy importante. Esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante porque la bestia como sistema espiritual, dictatorial, que busca destruir a la iglesia, que a este concepto la teología, la palabra del Señor lo llama anticristo, como el sistema anticristiano, como un sistema político y religioso anticristiano. Y la palabra del Señor justamente nos habla de este poder intimidatorio. Por eso dice en Apocalipsis 13:7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Está hablando del anticristo, ¿no? También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Primer dato, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Persecución en la gran tribulación. Persecución en la gran tribulación. Y los primeros síntomas de esta tribulación, oh Padre bendito, Padre Santo, Jesucristo, ayúdame a hablar esto, ya se están viendo hoy. Ya se están viendo hoy esa persecución, ¿no? Ya se están viendo hoy por diferentes leyes y normas que quieren ir en contra de la iglesia del Señor, ¿no? ¿Y por qué digo que el anticristo es un sistema también? 1 Juan 2:18, hay que leerlo. 1 Juan 4:1 nos habla, estos dos versículos nos hablan, y podríamos hablar de otros más, pero por factor tiempo no lo vamos a hacer. Pero estos dos versículos nos hablan que el anticristo también es un sistema. No es un sistema que va en contra de las cosas del Señor. Y muchos anticristos además están dentro de la iglesia, dice la palabra del Señor.
Bueno, eh, ahora vamos a analizar el falso profeta. El falso profeta. La herejía engañosa. El último falso profeta que está por venir, que ya está en el mundo, pero se va a manifestar ya, que está preparando la venida del anticristo, que está uniendo al mejor estilo del ecumenismo para la adoración del anticristo. Esta bestia profetizada en Apocalipsis 13:11, que es un poder engañoso que practica la psicopolítica, la persuasión, el convencimiento. Y esto es interesante porque nos da características justamente de este poder engañoso. Después vi otra bestia, Apocalipsis 13:11, que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a la de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí habla del cordero, pero hablaba como dragón, ¿no? Entonces eso es muy importante analizar, porque el cordero, bueno, va a aparentar ser muy, el falso profeta va a aparentar ser un hombre muy, muy humilde, muy humilde, pero en el fondo está poseído por Satanás. La herejía engañosa. El falso profeta como espíritu que siempre se ha enfrentado a la iglesia son los falsos profetas y los falsos maestros que se ha visto a lo largo de la historia de la iglesia y que se ha enfrentado. Pero este es el último tiempo en donde justamente veremos que el falso profeta este falso profeta que viene aún hará señales, prodigios. Pero esta herejía engañosa, justamente en Judas capítulo 1, versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Escuche, pueblo, lo que dice la palabra. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Claro, hermano, muy claro. Siempre se ha enfrentado este espíritu de falso profeta, muy ligado al falso maestro, a la falsa enseñanza. Y la palabra del Señor nos dice: contiendan, hagan, en el griego dice apología, contiendan por el Evangelio. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo de esta herejía engañosa, herejía engañosa. Y de repente tú, hermano, no te has percatado, porque no te dan enseñanza. No te has percatado que de repente estás en una iglesia liberal, o en una iglesia que practica la teología liberal. De repente no te has percatado. De repente te hablan de Jesús, pero no te hablan del Jesús de la palabra del Señor. No te hablan conforme a las escrituras, sino hacen un constructo social, teológico, pero partiendo de hombres y no la revelación divina como Jesucristo se nos presentó. Entonces, un claro ejemplo de eso es la herejía engañosa. Hablan de Jesús, pero no predican, no hablan la palabra del Señor, no hablan del Jesús, de nuestro Señor Jesucristo como único Salvador. No hay enseñanza. Entonces, esas son características de una teología liberal. Como claro ejemplo, nomás un poquito voy a hablar de esto. La teología liberal, por ejemplo, es un movimiento teológico del siglo XIX que justamente quieren someter
los valores y los razonamientos modernos, quiere someter los valores y los razonamientos de la modernidad, de la ilustración, quieren poner en la iglesia. O sea, quieren que la ilustración, el razonamiento de los valores modernos estén por encima de la palabra del Señor. Y de repente tú no estás, de repente no sabes que estás en una iglesia que practica teología liberal, que tiene que ver con el espíritu del falso profeta, que se ha enfrentado a la iglesia en toda esta historia, ya culminando la historia de la iglesia, porque en cualquier momento nos vamos con Jesucristo y en el arrebatamiento, y después del arrebatamiento ya no habrá la iglesia. Pero, ¿cuáles son las características de la teología liberal? En 1789, con la Revolución Francesa y la Ilustración, con muchos enciclopedistas y muchos, con este movimiento cultural, filosófico, que da origen a la Revolución Francesa, esta ilustración también somete, absorbe y quiere someter la ilustración a la palabra del Señor. Y muchos filósofos hijos del diablo han tratado de hacer esto. Voy a dar algunos nombres, como Friedrich Schleiermacher, Adolf von Harnack, Rudolf Bultmann, Paul Tillich, Karl Barth, ¿no? Que son pertenecientes a estos teólogos, supuestos teólogos, porque son hijos del diablo, que han influenciado hasta el día de hoy en esta teología liberal. Muy, pero muy metido esto también la teología de la liberación, que es una mezcla de marxismo con algunos versículos de la palabra del Señor. Leonardo Boff también está, este sujeto, también está en esta escuela. Vamos a ir analizando diferentes puntos. Yo creo que posteriormente, porque ahora lo vamos a hacer simplemente un repaso, para dar un ejemplo de lo que es la herejía engañosa o el falso profeta. ¿Qué es lo que busca la teología liberal? Miren, hermanos. Ellos no creen que la Biblia sea infalible. Punto 1. 2. No hace hincapié en la doctrina. Rechaza las estructuras dogmáticas rígidas y redes históricas. O sea, rechaza la doctrina y el dogma, la teología liberal. Se enfoca en la experiencia, el sentimiento, la ética, más que en la verdad objetiva y la revelación de Dios. Vuelvo a repetir, se enfoca en la experiencia, el sentimiento, la ética de la persona, más que en la revelación y la verdad objetiva. No. Muestra interés por el diálogo con otras religiones, buscando una fe relevante y progresista. O sea, es ecuménica. La teología liberal es ecuménica. El Papa Francisco, el Pancho, que está allá en Roma, es perteneciente a la escuela de la teología de la liberación, ¿no? Que hace sutilmente politiquería con el pobre. Tiene una política discursiva. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos ver: por sus frutos los conoceréis, por sus acciones y por sus pensamientos. Y sabemos que Roma, encabezado por el Papa Francisco, es perteneciente a una teología liberal. Hay que decirlo claramente. La teología liberal niega la divinidad de Jesucristo. ¿Cómo influyó? O sea, niega la divinidad de Jesucristo. ¿Cómo influyó la ilustración en la teología liberal? Justamente influyó en que, al ser la ilustración un movimiento intelectual y cultural en Europa en el siglo XVII y XVIII, usó la razón
el empirismo y el escepticismo como base para su teología. Por eso la palabra del Señor nos dice en Colosenses 2:8, tengan cuidado con filosofías huecas, porque el empirismo, el escepticismo y la razón han sido de alguna u otra forma trabajadas en la filosofía griega. Pero en el caso de la razón, en 1789, los historiadores nos dicen que cuando hubo la Revolución Francesa, empezaron a adorar a la razón como diosa. Y eso es lo que muchos libros de historia no lo dicen. Pero es un tema que también hay que analizar. Eh, en base a la Ilustración, se cuestionó la infalibilidad de la Biblia, rechazó las doctrinas, enfatizó la ética, experiencia y el sentimiento en el hombre antes que la palabra del Señor, y empezó a hacer diferentes diálogos con diferentes religiones, la teología liberal. Bueno, y esto es importante. Eso es un claro ejemplo de eh, del falso profeta como espíritu y como sistema que ha vivido la iglesia y que se enfrenta. Y otro es la ramera, la riqueza seductora. Bueno, a lo largo de la historia, el Vaticano, sobre todo haciendo un análisis en este punto, siempre ha tratado de manejar el poder económico para manejar el poder político. Y a raíz de esa situación, bueno, el Vaticano es lo que han empezado a bendecir guerras, han empezado sus papas a bendecir guerras, se han dado eh, la osadía de que la ley 1161 la promuevan ellos también por medio del Consejo Mundial de Iglesias. Se han dado la osadía de querer recatolizarnos y de que además nos digan que la única iglesia que da salvación es Roma, como hay un cura llamado Torito que empieza a hablar de esas cositas, bueno, sin ningún fundamento bíblico, y diciendo que la iglesia la fundamentó, esa iglesia católica la fundamentó Jesucristo, cosa que no es verdad. Mateo 16:18 habla que la iglesia está sobre la roca, porque Pedro está sobre la roca. Y la iglesia nace en Hechos capítulo 2. La iglesia la manejaba el Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Esto en Hechos 16, 6, 7. El Espíritu Santo ponía pastores y obispos, Hechos 20, 28. El Espíritu Santo, el que pagó en la cruz del Calvario el precio para que haga iglesia, es la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo, en Hechos 20, 28 también. El Espíritu Santo era el principio vital y fundamental de la iglesia. No es algo hecho por manos humanas, pero el poder de la ramera, la riqueza seductora, ha ido atrapando a muchas denominaciones hoy en día. Nos asombra ver que muchas denominaciones están al servicio del Vaticano y que el control viene por medio de las denominaciones a la iglesia. Quieren controlar y al mejor estilo de Rockefeller, porque Rockefeller, la dinastía Rockefeller son los que manejan justamente estos estratos y han promocionado la teología liberal. Un claro ejemplo de lo que este pequeño estudio de lo que es los enemigos de la iglesia, la, la bestia, el falso profeta y la ramera. Bueno, vamos a ir abordando, de repente vamos a ir profundizando también. Si hubiera alguna pregunta, estamos a su servicio. Voy a cortar la transmisión. ¿Por qué? Voy a grabar esto, lo voy a subir al canal de YouTube y después vamos a volver para orar. Si hay alguna pregunta, estamos a su servicio. Bueno, voy a volver en unos momentos.